Muy buenas a todos, comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más para el canal de Assassin's Creed. Y es que hoy vamos a hablar sobre el tema del presente en la franquicia. Pero antes de empezar, recordad que me podéis seguir en el canal de TikTok, además de suscribiros al canal de YouTube, porque cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido. Además, todo este vídeo va a tener un montonazo de spoilers, así que pido por favor que si no estáis o no habéis jugado hasta todo el contenido de Valhalla, porque voy a hablar sobre todo de Valhalla, y posiblemente de algunas cuestiones de otros videojuegos, avisados estáis. Aviso de spoilers. Vamos a empezar hablando de que el presente en Assassin's Creed ha sido un tema de debate durante bastante tiempo, ya que el presente dejó de tener importancia, o mejor dicho, Ubisoft dejó de darle tanta importancia hasta a partir de Assassin's Creed Black Flag, o sea, 2013 aproximadamente. Ya en los siguientes videojuegos posteriores a Black Flag, inclusive en el propio Black Flag, en lo que es en sí la historia del presente, pues dejó de tener tanta importancia. Lo que ocurre es que estos cambios no se empezarían a notar hasta posteriormente 2017 con el Assassin's Creed Origins, donde Ubisoft anunciaría de forma externa de que el presente de la franquicia de Assassin's Creed empezaría a ser menos importante y empezaría a tener cada vez menos importancia, cosas que hemos podido ver desde Assassin's Creed Origins hacia adelante. Evidentemente, toda esta información a los usuarios, o sea, a los jugadores de Assassin's Creed no nos gustó, pues realmente de las cosas más criticadas que tiene Assassin's Creed Black Flag en adelante es precisamente el presente, siendo el punto más negativo que por ejemplo tiene Assassin's Creed Origins, el punto más negativo que tiene Assassin's Creed Odyssey, el punto más negativo que tiene Black Flag con el tabletomán, ¿sabes? Con el tabletomando, el hombre tableta, que vamos, es el mejor protagonista del presente que hemos tenido en toda la franquicia. Es que tiene unos diálogos abrumadores. Entonces, dejando las bromas un poco de lado, a ser el punto más negativo, Ubisoft intentó darle un poco más de importancia en Assassin's Creed Origins. Realmente empezó a darle un poquito más de importancia en Assassin's Creed Odyssey, porque en Origins sí que es cierto que directamente dijeron que no, que el presente no iba a ser tan importante, que lo importante iba a ser el pasado, y que el presente solo iba a servir como un extra. Y realmente yo no entiendo por qué en Assassin's Creed Odyssey, posteriormente, o sea, un año más tarde, menos de un año más tarde, cogieron y dijeron que iban a intentar darle más importancia al presente, porque literalmente no hicieron nada de cambio. Es cierto que en el desarrollo de Odyssey, en los DLCs, más concretamente en el DLC de la Atlántida, sí que intentaron recrear un poco lo que eran las misiones de Assassin's Creed 3 y le pusieron algunas misiones al Island en el que tú salías del Animus, hacías alguna misión, pero eran puzzles muy simples y eran zonas básicamente donde simplemente tenías que caminar para adelante en una tumba. O sea, se notaba demasiado que esto está puesto a posteriori para intentar contentar un poco más a los fanáticos. Pero sinceramente, considerando el propio personaje, que es asqueroso más no poder en todo Odyssey, no entiendo por qué razón hacer esto. Hubiese preferido sinceramente que el presente en Odyssey hubiese sido con otro personaje y haber dejado a Layla de Origins a Valhalla, para que al menos no sea un personaje que dé tanto asco de por sí. Pero bueno, eso es el tema de Layla, ya tengo muchos vídeos, ya todos sabéis que no la soporto ni para detrás, pero al punto al que voy. Con todo esto, llegamos ya a Valhalla con su videojuego, con Assassin's Creed Valhalla. Y vemos lo que es el final, el camino final de Layla y una cosa muy interesante que hace pensar a la gente. Bueno, actualmente el presente lo tenemos con Basim. Basim, que debido a que Layla se ha quedado en el Valhalla, vamos a decirlo, en la máquina Valhalla, que no tiene un nombre específico esa máquina, así que yo al menos la llamo Valhalla o Yggdrasil, pero es que Yggdrasil puede causar mucha confusión. Vamos a llamarlo Valhalla mejor. Se ha quedado en la máquina Isu Valhalla con él como lectora, junto con el lector, para analizar lo que es todo lo que serían los posibles futuros en la línea alternativa en la que Desmond no muere, cosa que esto se sale en el propio videojuego. ¿Cuál es la cuestión? Pues que en todo esto el presente se queda con Basim
que básicamente ha revivido y quiere hablar con William Miles, con el actual mentor de la hermandad. Por cierto, importante fun fact, Rebecca y Shaun, que en este entonces ya son grandes maestros asesinos, se van a casar, que eso es algo que te lo cuentan un poco por encima, pero oye, guay. Entonces, como Basim quiere hablar con William Miles, solicita verle. Y no sería hasta aproximadamente un mes más tarde de lo que ocurre eso, que posteriormente William Miles se conectaría desde otro lado al terminal Animus donde está Layla, donde estaba Layla, o en este caso donde estaba Basim, para hablar con él a través de internet. O sea, una cuestión como una versión streaming, ¿no? De lo que quiere hacer William. ¿Qué ocurre entonces? Pues que empiezan a hablar y empiezan a tener varias información. Una vez acabado esto, sabemos que en Assassin's Creed Mirage vamos a coger y vamos a tener presente. Pero la cuestión es, y lo importante de este vídeo es, ¿qué ha pasado o hacia dónde va el presente de Assassin's Creed Mirage? Porque nadie, absolutamente nadie en YouTube ha hablado sobre este tema. Y ahora yo os voy a responder lo más canon posible. El presente de Assassin's Creed Mirage básicamente tiene una cuestión importante, y es que no va a tener, Mirage va a tener un presente, pero no va a ser jugable, sino van a ser cinemáticas. Seguramente sean cinemáticas un poco parecidas a como son en Syndicate, en donde básicamente ves lo que está ocurriendo y ya está. No digo que vayan a ser exactamente igual a las de Syndicate, pero más o menos ahí. Pero lo importante es, ¿hacia dónde va el presente? Pues bien, si nosotros escuchamos el capítulo final de Assassin's Creed Valhalla, nosotros podemos apreciar que hay dos cosas, realmente son tres, pero dos cosas muy importantes que dice Basim en ese capítulo. La primera que dice es que dice de que los ocultos que él dejó en el pasado no son ni, o sea, son bastante más fuertes que los asesinos de a día de hoy, y que tienen que ir a recuperar a sus hijos. Aquí ya te está diciendo de que seguramente los hijos de Basim, o sea, John Morgander, Fenrir y Hel, eran ocultos, o en algún momento fueron ocultos. Que esto, por cierto, refuerza también mi teoría sobre el tema de Roshan y sobre su posible relación con Bardur, o con Bardur, sí, con Bardur, con Barder o con Hel. Pero bueno, ese tema, esa cuestión es para otro momento. Entonces, diciéndote de que sus hijos los quiere recuperar, eso es una de las cosas importantes que nos dicen. Posteriormente, cuando William Miles, en la pequeña reunión que tienen básicamente en el puerto, este de Ravenstorm, con la simulación parada, o sea, en el Animus básicamente, Williams le pide a Basim una prueba de ADN suya, porque es bastante cierto de que los asesinos no tienen ninguna prueba de los ocultos, no tienen ninguna demostración de los ocultos en su época de descendencia. O sea, recordemos que los ocultos tuvo, cronológicamente hablando, dos épocas. La época dorada de florecimiento, que es desde los orígenes hasta la época de Magas, hasta que les ordenan irse de lo que sería en ese entonces Inglaterra, que lo llamaron Britannia, si no recuerdo mal, y eso era toda esa época, era su época de florecimiento, y posteriormente tuvo su época de decadencia, que es desde entonces hasta el 1050, que es cuando Hassan Sabat desde el Alamut renombraría a los ocultos como asesinos. William le pide precisamente una prueba de ADN porque, aunque sí que es cierto que gracias a Layla tienen un poco de todo lo ocurrido con los ocultos en su inicio, es cierto de que no tienen absolutamente ningún material de precisamente toda esa época posterior, toda la época de Basim, toda la época de antes de los ocultos, de los protoasesinos, como nunca mejor dicho, porque literalmente están a unos 60 años de volverse, puede que incluso 80 años de volverse asesinos. O sea, básicamente son lo más parecido a un protoasesino que te vas a encontrar en la época en la que Basim fue oculto, ya en su época definitiva, en su época, como he dicho, de transición definitiva, en su época de decadencia, que es como yo la he llamado. ¿Qué ocurre entonces? Pues que
En este punto en el que William le pide eso, Basim se saca sangre, lo pone en una máquina que tienen de Astergo, que imagino que se la habrán robado, y empieza a extraer su prueba genética y que estará lista en un mes, que es lo que ocurre, es lo que en el universo de Assassin's Creed pasa entre el final de Assassin's Creed Valhalla al principio de Assassin's Creed Mirage. Un mes. Quizás esto era una referencia cuando veríamos trailer gameplay o un trailer de historia, no lo sabemos, pero es seguro que ocurre en un mes. El Basim le dice al señor Williams, o sea, a William Ice, el mentor, que va a recorrer un largo camino, dando a entender que esto es lo segundo importante que te dicen, es que William va a ser el protagonista casi seguro del presente, bueno, protagonista, la persona que vamos a tener contándonos movidas en el presente de Assassin's Creed Mirage, porque si no esa escena, si resulta ser que al final en Assassin's Creed Mirage ponen literalmente otro protagonista, esa escena va a quedar un poco como XD, como que no se sabe muy bien por qué razón la han puesto. Pero bueno, casi seguro que va a ser Williams y casi seguro que vamos a tener un poco lo que es una reimaginación de la escena de yo me llamo William Miles, hace tanto tiempo mi hijo tal, y te cuenta toda la movida que te contaba Desmond, porque estoy convencido que la han hecho por ese motivo. Un poco para recordar a la época de Desmond. Pero bueno, eso ya cuando llegue Mirage ya nos encargaremos de ver un momento cómo es eso. Pero al tema definitivo. Entonces, lo que ocurre con el presente en Assassin's Creed básicamente va a hacer que, por un lado, Basim va a intentar volver a rejuntar su familia, que en este caso son sus hijos. Seguramente estará también por ahí Angerboda, que también es su mujer y que está en el bastón este, la vara de Hermes Trismegisto, Aletella, pues también intentará sacarla de ahí, intentarán revivirla, intentará traer a sus hijos. Mitológicamente hablando, cuando Basin se reúne con sus hijos, o sea, cuando Loki se reúne con sus hijos, tanto con Fenrir, como con Jormungandr, como con Hel, lo que hacen es básicamente ir a atacar Asgard. Entonces, si consideramos que a fin de cuentas Loki es un Isu malvado, es un antagonista, aunque Basin sea protagonista, porque es una dualidad, realmente yo estoy casi convencido que siendo Loki el que está en el punto de control de Basim, porque aunque es cierto que en el propio Valhalla no lo dicen, que Loki y Basim son 50-50, yo considero que realmente es más 30% Basim, 60%, 60 o 70% Loki. O sea, es bastante más porcentaje de Loki, de pensamientos de Loki, que de lo que es Basim en sí. Entonces yo estoy convencido de que cuando revivan a todos sus hijos, cuando vuelvan a traer otra vez a todos sus hijos, van a ir a tope a por los templarios y va a ser eso una masacre. De hecho, estoy casi convencido, no seguro, que la nueva etapa del presente que vamos a tener en Assassin's Creed va a ser conocida como la etapa de la etapa del renacer de los Isu. No me salía la palabra renacer, ¿sabes? La época del renacimiento de los asesinos, volviendo con las temáticas más de ocultos, y seguramente veremos una nueva, como los ocultos nacieron, veremos una nueva estirpe de los asesinos donde sean con un mentor Loki, o sea, Basin sea su nuevo mentor, y tengamos una nueva mentalidad de los asesinos, y esos sean los nuevos antagonistas, exterminando casi en su totalidad a todos los templarios. Pues de hecho, las últimas palabras que escuchamos de Basim son literalmente: vamos a enfrentarnos a esos templarios, ¿no? O sea, Basim, aunque sea un antagonista, o sea, aunque Loki sea un antagonista, realmente es un asesino de pura cepa, o sea, un oculto de pura cepa, y va a ser su trabajo. Que esto va a ser que al final que quieran exterminar a los templarios para quedarse con el poder, no lo sabemos. Sinceramente no tenemos ningún contenido del presente anunciado. Lo único que nos podrían mostrar del presente es en el libro de Hitham, que Hitham tiene un libro anunciado. Quizás en ese punto sí que tengamos algo, pero por lo visto no tenemos nada. Mientras que por un lado tenemos todo el tema de Basim renaciendo a sus hijos, como he explicado, por otro lado también tenemos el caso de William como mentor de los asesinos, intentando básicamente lidiar con las diferentes movidas que tiene con Astergo en los cómics, que eso pues ya los que leéis cómics sabréis todas las movidas que hay
con los asesinos y con todo esto. Y a su vez estaría William desde la distancia, no sabemos muy bien desde dónde está o qué es lo que está haciendo, porque no sabemos nada de él desde el 2017, que nos contaron cosas de él al final de, bueno, nos contaron cosas, lo vimos básicamente reclutando a Layla en la cueva esta en Egipto. Pues tendríamos a William reviviendo todo lo que serían los recuerdos de Basim. De Basim con oculto, o sea, todo lo que es Assassin's Creed Mirage. Y ahora bien, ¿y en el futuro? A mí me han podido liquear algunas cosas, no puedo contar todo, pero sí que me han podido liquear algunas cosas relacionadas a Red y Hexe. Y es que parece ser que se ha podido ver que Assassin's Creed Red y Assassin's Creed Hexe van a mantener un sistema parecido de presente. Y se espera que el presente de estos videojuegos, aunque va a ser completamente opcional, va a ser muy parecido a lo que es el presente de Odyssey. O sea, sé que vas a tener que vas a tener presente por cada contenido que saquen. Si por ejemplo sacan el juego base de Red, tendrás un presente al principio, intermedio y final. Posteriormente sacan DLCs, expandirán ese contenido en los DLCs. Todo esto, como digo, de manera opcional. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú empiezas el juego y vas a la parte del presente, te va a salir una pantallita y te va a decir: ¿quieres que esta zona es opcional? ¿Quieres startártela? Sí, no. Le das a que sí, te entra en el ánimo directamente, te cuenta lo que te tengan que contar en cinemáticas y sigues jugando en el pasado. Es una mierda, pero es lo que hay. Entonces, como digo, en el leak me han medio confirmado, como un rumor, evidentemente, que tanto en Red como en GS va a haber presente. Ya hay algunas pruebas que se pueden encontrar en YouTube dejadas por la propia Ubisoft que dan a demostrar que en Assassin's Creed GS sí o sí va a haber presente. El cómo va a ser o el cómo no va a ser, no puedo decir nada más. Quien sea inteligente y busque esas pruebas, pues igual las encuentra. Pero bueno, yo lo dejo ahí para que quien vea este vídeo y se quiera enterar un poco más, pues que lo sepa. Yo de este leak hay más cosas, pero de este leak no puedo contar nada más. Y bueno, pues eso es un poco cómo está la cuestión con el presente en Assassin's Creed. Ya sabéis cómo hemos llegado a este punto, todo lo que ha ocurrido en el pasado, en el presente y todo lo que va a ocurrir en el futuro o puede ocurrir en el futuro. Yo creo que este vídeo va a cumplir, que su cometido es informar a todas estas personas. Dejadme un like y un comentario si queréis más contenido de Assassin's Creed y nos vemos en próximos vídeos. La pasa con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.